En la clase anterior nos habíamos quedado en protozoarios, a los cuales íbamos a estar nombrando parásitos. Para efectos, pues, de esta clase, protozoarios. Y pues vale la pena aquí aclarar nuevamente que con parásitos, ya nos vamos a referir a los protozoarios, precisamente que establecen esto con un huésped humano. Porque pues recuerden que parásitos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, puede ser cualquier tipo de microorganismo. Pero cuando yo hable así de manera indistinta de un parásito, me refiero a un protozoario. Bueno, platicábamos pues que los protozoarios establecen una relación interespecífica, perdón, de parasitismo con su huésped. Entonces, en esta relación de parasitismo, el parásito precisamente aprovecha los nutrientes de su huésped y perjudica a ese huésped al mismo tiempo. Entonces, por eso es que tienen importancia clínica. Fíjense, chicos, que de parásitos en realidad no nos han preguntado la gran cosa, entonces no quisiera enfocarme tanto aquí. Así que vamos rapidísimo nada más a las cuestiones morfológicas. Habíamos dicho que estos son los eucariontes, ¿sí? Entonces, ¿qué los va a caracterizar? Pues que tienen su membrana plasmática y que tienen organelos bien diferenciados, organelos desde el punto de vista más estricto, porque recuerden que con organelo nos referimos a una estructura membranosa, ¿no? Estos protozoarios, parásitos, los vamos a encontrar generalmente, ahorita regreso aquí, vamos a encontrar generalmente en dos formas. La forma vegetativa, yo creo que ya después de la explicación de los hongos ya saben qué onda con esto, ¿no? La forma vegetativa es la forma que va a tener pues las funciones de nutrición, de metabolismo, de desarrollo y pues en este caso también reproducción. ¿Sí? También vendrá reproducción, ¿sale? Entonces, la forma vegetativa va a ser la forma en la que nosotros encontramos en la naturaleza al parásito, ¿sí? Y esta forma vegetativa es a lo que se le llama trofozoito. Entonces, este trofozoito puede ser un trofozoito de una amiba, de un ciliado, de un flagelado, etcétera, etcétera. Pero pues esto va a ser la forma en la que lo encontramos en el trofozoito, es el que se encuentra en la naturaleza. Y es la forma que nos va a infectar, ¿sí? Es la forma que va a llegar a nuestros tejidos y va a causar la enfermedad. Luego, cuando el trofozoito ingresa a nuestros tejidos, cuando atraviesa nuestras barreras inmunológicas, va a adquirir su forma de quiste. Entonces, este quiste, ¿sí? Como lo dice aquí, es la forma de resistencia. Lo que va a pasar con este trofozoito es algo muy parecido. Ya ven que decíamos que las hifas son la forma de vida libre de un hongo, ¿no? Y las levaduras son las formas resistentes. Entonces, el trofozoide, perdón, el quiste de un parásito será muy parecido a una levadura, una estructura pues unicelular, muy compacta y que detiene su metabolismo en gran medida. Entonces, pues, este quiste será la forma infecciosa. Pues, le damos una importancia epidemiológica. Fíjense, forma infecciosa la forma de transmisión. Entonces, pues aquí, como les decía, vamos a ver una forma más compacta, más resistente, para pues precisamente lograr atravesar las barreras inmunológicas. ¿Sale? Entonces, vamos a estar mencionando mucho esto de los tropozoitos y tal vez recuerden de preguntas que les han hecho en su examen de práctica o en algunos otros exámenes, que pues nada más vienen estos tipos de morfologías, ¿no? Zoitos, quistes, soemitos, cosas así. Como les decía, pues no les preguntan la gran cosa sobre los parásitos. ¿Sí? Pueden llegar a preguntar una o dos reactivos al respecto, pero son cosas muy, muy, muy simples. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a avanzar para acá para ver cuál va a ser la clasificación. Igual que con los hongos,
todavía seguimos clasificando a los parásitos de acuerdo a muchos criterios. Entonces aquí vamos a ver la clasificación más simple, más básica. La clasificación más básica para los protozoarios va a ser de acuerdo a sus mecanismos de reproducción. Entonces, pues veremos que vamos a tener cuatro grupos. Los ciliados, que se van a mover por medio de, pues, un conjunto de cilios. ¿Sí? Un conjunto de cilios. Y ustedes recuerdan que los cilios son pequeñas membranas cortas, pues precisamente se mueven para permitir la locomoción del parásito. Vamos a ver a las amibas, que se mueven por medio de pseudópodos. ¿Sí? Pseudópodos que son proyecciones también de la membrana, pero internas, que no salen. ¿Sí? Más bien que empujan a la membrana plasmática para poder movilizar al parásito. Flagelados, que van a tener uno más flagelos. Y los apicomplexos van a tener un grupo de... ¿Sí? ¿Y cómo sería esto? Bueno, rapidísimo, porque no me voy a detener tanto en lo que sigue, chicos, ya casi casi que con esto terminaríamos. Los ciliados van a tener, pues, precisamente como decimos, un conjunto de cilios, pequeñas proyecciones plasmáticas que salen de la membrana plasmática para movilizar los parásitos. Entonces son pequeñitos, muy, muy cortitos, y con este tipo de componentes, pues van a poder movilizar. Los pseudópodos, pues recuerden que son proyecciones de la membrana, como si el citoesqueleto del parásito, en este caso, empujara a la membrana para formar, pues, una especie de pie que le va a permitir subir. Los flagelos, pues vamos a tener por ahí, pues, protozoarios muy, muy característicos por precisamente estos flagelos. Sí. Los apicomplexos son un conjunto de microtúbulos que van a formar como aguja, ¿sí? Todo el cuerpo de nuestro parásito. ¿Sí? Entonces, estos son los menos comunes. ¿Sale? Entonces, un grupo de microtúbulos que los atraviesan. Uno o más flagelos, pseudópodos. ¿Sí? Entonces, de esto, pues les pueden preguntar, chicos, ¿cuál es el mecanismo de locomoción de cada uno de estos? ¿Cómo se encuentran en la naturaleza? O simplemente, ¿qué tipo de clasificación corresponde precisamente a los parásitos? Entonces, repito, no es como que la gran cosa están en el examen de admisión. A ver qué dicen por acá. En la naval preguntaron de parásitos. Sí, sí les hicieron una pregunta por ahí bien simple, ¿no? Pues la típica pregunta de siempre, ¿cuál es una característica de los parásitos? ¿No? Y les ponían características de los hongos, ¿sí? Y una que es precisamente de los parásitos, que es, creo que lo que acabamos de platicar, ¿no? Lo de los flagelos. Entonces, pues, precisamente los parásitos pueden ser flagelados que tienen por ahí algunos precisamente flagelos para su función. Entonces, si sabíamos sobre los hongos, podíamos descartar cualquiera de las respuestas que tenían como referencia a los hongos. Así que esa pregunta no representaba ningún problema para ustedes. Bueno, sobre los ciliados, chicos, pues no les voy a hablar la gran cosa nada más. Miren, aquí tenemos el diagrama y vemos sí, cómo precisamente tenemos aquí en la periferia, pues, para situar eso sí. Eh, Hay un solo ciliado en realidad de importancia clínica, ¿sí? Un solo ciliado que nos parasita a nosotros y que en realidad sí causa alguna enfermedad, porque ciliados nosotros los podemos eliminar con nuestras barreras de defensa, ya sean físicas, químicas, celulares, moleculares, los podemos eliminar, pero hay uno que sí logra resistir esas barreras y es el llamado Balantidium coli. De hecho, es un parásito bastante grande, ¿no? Aquí me voy a enfocar un poquito al ciclo de vida, ¿no? Al ciclo biológico que tiene este parásito, para pues precisamente que vean cuáles son los estadios de maduración. No que les vayan a preguntar directamente cuál es el estadio de maduración que infecta al hombre.
¿no? Simplemente para que estén familiarizados con los términos que se utilizan en este caso y pues que puedan identificar o diferenciar organismos de otros que sí pueden ser realmente. Recuerden que nosotros en la naturaleza vamos a encontrar los llamados trofozoitos. Entonces, por ejemplo, en un cuerpo de agua contaminado, por ejemplo, piensen en un estancamiento de agua, un charco de agua, ¿sí? Que nos encontramos en la calle o no sé. Entonces, ese charco de agua tendrá el ambiente necesario para que el parásito se desarrolle. Entonces, este parásito, Balantidium coli, va a encontrarse en su ambiente externo, ¿sí? Su hábitat natural, pues en su forma de trofozoito, ¿sí? Que es precisamente como vemos aquí, ¿no? Ciliado. Entonces, este trofozoito va a ingresar comúnmente a nuestros tejidos por medio de la vía oral, quiero decir, por medio de agua, o sea, no sé si bebemos esa agua contaminada o si lavamos nuestros alimentos con esa agua contaminada, y no los cocinamos bien o no sé. En esos casos podemos ingresar a este Balantin coli a nuestros tejidos, ¿sí? Entonces, una vez que identifica nuestros tejidos, una vez que por medio de sus receptores detecta precisamente que ya se encuentra en un tejido de un huésped sano, pues va a adoptar su forma de quiste, ¿sí? Entonces, este quiste va a atravesar nuestras barreras fisiológicas, va a atravesar nuestros mecanismos de inmunidad y va a retomar su forma de trofozoito ya en el intestino delgado, ¿sí? Porque recuerden, en la cavidad oral tenemos, por ejemplo, el tejido linfático, ¿no? Tejido linfático que va a ser capaz de neutralizar a este. En el estómago hay jugo gástrico que también podría neutralizar este parásito. En el intestino delgado, en el duodeno, todavía hay jugo gástrico y pancreático que han de degradar este parásito. Pero ya más allá, por el yeyuno, puede retomar su forma de trofozoito. Entonces, adquiere la forma de quiste para resistir esas barreras inmunológicas a las que se someterá una vez que nos infecte. Ya que llegó al intestino delgado, ya que deja de recibir esos estímulos que lo dañan, pues regresa a la forma de trofozoito, ¿no? Y en la forma de trofozoito es donde se va a empezar a dividir, ¿sí? Donde se va a empezar a multiplicar y va a pues, precisamente causar la infección, ¿no? Entonces, si nuestro sistema inmunológico no logra desencadenar algún mecanismo de inmunidad, pues lo que va a pasar es que vamos a expulsar a este parásito otra vez en forma de quiste, su forma de resistencia. Y en esa forma de resistencia, pues nos puede volver a infectar o puede volver a infectar a otro huésped, ¿no? Entonces así sigue su ciclo biológico este parásito, ¿sí? Ingresa a nuestros tejidos en forma de trofozoito y lo vamos a expulsar en forma de quiste, ¿sí? Ahora, si nosotros sí logramos detectar que hay por ahí una infección por este parásito, pues lo que vamos a hacer es desencadenar el vaciado intestinal, ¿sí? A lo que nosotros le llamamos diarrea. Entonces, por medio de la diarrea, el parásito no va a alcanzar a enquistarse, ¿sí? No va a tomar su forma de quiste y lo vamos a expulsar en forma de trofozoito. Entonces, en forma de trofozoito, no puede sobrevivir en la naturaleza después de infectarnos y pues se va a degradar, ¿sí? Esa es una razón, perdón, por la que nosotros podemos pasar por diarreas en infecciones por parásitos. Esa es la forma en la que los vamos a eliminar antes de darles la ventaja de que se produzcan o de que se enquisten o de que resistan pues más nuestros organismos. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿qué destacamos aquí, chicos? Las dos morfologías posibles de un ciliado. La morfología de quiste o la morfología de trofos. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos son las más importantes. Bien. Y pues ahí les voy a dejar unas diapositivas que nos hablan de pues, qué causan enfermedades y cuál es la forma en la que por pruebas de laboratorio las podemos identificar. ¿Sale? Que no es nada que tengan que aprender para su examen, ¿eh? No necesitan aprender esto para el examen.
Y bueno, pues miren, yo creo que aquí ustedes en estas fotos pueden identificar perfectamente al trofosfito atrófica, la forma de vida libre, por medio de sus cilios. Y acá, miren, la forma compacta y la forma de resistencia es el, ¿verdad? Pues acá este sería trofozoito y este es. A ver, las anotaciones, a ver, déjenme ver si salen otra vez. Estas, ¿verdad? A ver, mientras voy contestando otras preguntas. En el examen venía cuál era el colorante para las gram negativas. Pues obviamente la pudiste contestar, ¿no? Era una pregunta muy, muy simple que explicamos. Entonces, ahí, esa era una pregunta de regalo fácil. ¿Solo se encuentra en el agua? Sí. El Balantidium coli sí, solo se encuentra en el agua. ¿Qué es exactamente lo que hace para poder regresar a la forma de conocimiento? Como les digo, recibir por ahí algunos estímulos, ¿sí? Recibir estímulos de que ya no está en un ambiente adverso, porque recuerden que estímulos de acidez alta, de temperatura alta, de desecación, de deshidratación, van a obligar a estos parásitos a enquitar, ¿sí? O sea, a retomar su este, forma de resistencia, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace para que regrese a la forma de trofozoito? Pues precisamente dejar de recibir esos estímulos. Cuando ya recibe estímulos del exterior que son favorables para él, pues regresa a su forma de trofozoito. Y, a ver, una persona que infecta a más personas, pero este no presenta manifestaciones clínicas, que está en el periodo subclínico. Sí, hablas por ahí de una pregunta que les pusieron, ¿no? Sí, estaba rarilla esa pregunta. Si quieren, ya terminando esto, nos toca ver salud pública, ¿sí? Y ahí discutimos todas esas preguntas, ¿sí? Porque sé que tienen ahorita muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Por ejemplo, esa que me decías, ya me contestan por acá, exactamente, es la safranina. Muy bien. Pero denme un momento, ¿no? Vamos a terminar este tema de microbiología. Ya ahorita en esta clase terminamos. Y en las siguientes clases resolvemos todas esas dudas porque sí estaba un poco confusa esa pregunta, ¿sí? Pero ya las revisamos, ¿sale? No he mandado esta diapositiva. Bueno, sí, se me ha olvidado, pero acuérdate que si no está en su grupo de clases en línea, está en el grupo de los seminarios, ¿sí? Entonces, probablemente se me olvide subirla otra vez ahorita, así que si no la subo, acuérdate que está en en el grupo de los seminarios, ¿sale? Y bueno, vean chicos que así vamos a ver todos los tipos de protozoarios, ¿sí? Todos tienen un ciclo biológico que pasa de un, ¿sí? Por ejemplo, por acá, de un trofozoito flagelado a un quiste, ¿sí? Entonces, no quiero detenerme tanto aquí, ¿sí? Estas preguntas ya las saben, en este caso sería el A y en este caso también la A. Ya las saben, chicos, ya, simple. Más bien quisiera ir a donde sí se me confunden bastante, que es en lo de los virus. Y sí hay muchísima confusión, no porque los virus sean complicados inherentemente, chicos, son de hecho muy, muy simples, muy, muy, muy simples, ¿sí? Pero si los entendemos ahorita, los vamos a poder contestar, no vamos a poder contestar cualquier pregunta que nos pongan. Y de hecho, repito, son muy simples. Lo que es complicado en realidad es cómo nos plantean la pregunta en el examen. Entonces, pues vamos a tratar de entender lo más que se pueda, ¿no? Para que no nos vaya a agarrar de bajada esa pregunta que nos pongan en el examen. Bueno, pues vamos acá con los videos, chicos. Digo, me fui muy rápido con esto porque en realidad no nos preguntan la gran cosa. Sí hay por ahí preguntillas, pero les digo, si entendieron lo de bacterias y hongos, pueden diferenciar perfectamente de estos parásitos. ¿Sale? Vamos pues con los virus, chicos. Entonces, les decía, los virus son extremadamente simples, ¿sí? Muy, muy simples. Primero que nada, pues lo que quiero destacar es que una de sus principales distinciones es su tamaño, ¿sí? Esto es algo que los va a caracterizar. Son muy, muy, muy pequeños, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo. Vamos por ahorita pero regreso por eso.
Tan pequeño es un virus. Vamos a poner, por ejemplo, aquí a una célula eucariota, ¿no? Vamos a poner una célula epitelial. Y ahí está. Entonces, estas células epiteliales suelen tener una longitud, dependiendo del tipo de tejido, ¿no? De unos 100 micrómetros. ¿Sí? 100 micrómetros. Ahora, una bacteria. Una bacteria va a tener un tamaño promedio de entre 1 y 10 micrómetros. Pongamos una bacteria promedio de unos 5 micrómetros. Entonces, aquí, la longitud de esta bacteria sería de unos 5 micrómetros. ¿Sí? O sea, vean la diferencia, es muy, muy chiquitita, muy, muy chiquita. Ahora, ¿cómo sería un virus? Un virus tendría una medida de apenas unos nanómetros. Vamos a decir que unos 0,1 micrómetros. O sea, chiquititos, diminutos, ¿sí? Entonces, vean el tamaño de un virus comparado, por ejemplo, con una bacteria. Esto sería una bacteria. Esta sería una célula eucariota, ¿sí? Y este pequeño puntito diminuto, este que apenas mide unos nanómetros, sería un virus, ¿sí? Entonces son muy, muy pequeñitos. Eso es lo que los caracteriza. Son muy, muy pequeñitos, diminutos. Eso es lo que los va a caracterizar, ¿sí? ¿Y por qué son tan pequeñitos? Pues porque están formados únicamente por un conjunto de dos biomoléculas, ¿sí? A estos virus los van a formar únicamente dos biomoléculas. Nada más, ¿eh? Van a estar formados por material genético, ¿sí? Proteínas, ¿de acuerdo? Por eso son tan pequeños. Un virus es simplemente un conjunto de ADN o ARN y proteínas que pueden ser estructurales o funcionales. Ahorita platicamos, ¿vale? Entonces, principal característica, su tamaño diminuto. Son muy, muy pequeños. Entonces, característica número uno, su tamaño chiquitito. Característica número dos, chicos, pues es que son parásitos obligados, ¿sí? Ya ven que hace ratito les decía, sí, cuando nos refiramos a parásitos en esta clase, ¿no? Porque también puede haber hongos parásitos, bacterias parásitas y virus parásitos. Entonces, estos sí, sí o sí tienen que ser parásitos. Ya ven que decíamos hace ratito, hay protozoarios que tienen una vida, un ciclo biológico completamente fuera de un huésped, pueden vivir sin un problema. Hay algunos otros que, pues, sus condiciones de vida son mejores cuando es huésped. Un virus es un parásito que no está dentro de un huésped, ¿sí? Si no se encuentra dentro de un huésped, este virus pues va a ser simplemente una partícula inerte, ¿sí? No va a hacer absolutamente nada. Entonces, este es un parásito obligado. Si está en la naturaleza, es simplemente una partícula y ya, sin ninguna función. Pero cuando parasita precisamente a un huésped, pues va a llevar a cabo reacciones fisiológicas de transcripción, de traducción y sobre todo de replicación, que pues nos hacen pensar. Entonces, esas dos son sus características. Pequeños, muy, muy pequeños, formados solamente por dos tipos de biomoléculas. Y parásitos obligados porque no tienen los mecanismos necesarios para su replicación, para su transcripción y para su traducción. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos con esto de la composición. Dijimos que un virus estaba formado por ácidos nucleicos. Pues, bueno, el ácido nucleico pues puede ser nada más uno de estos dos, ¿sí? O es ADN o es ARN, pero no puede ser los dos, ¿sí? Un virus no puede contener los dos tipos de ácidos nucleicos. Precisamente por eso necesita parasitar a una célula para complementar ya sea con su ADN, si es que se trata de un virus de ARN, o con su ARN, si se trata de un virus de ADN. Ahí es donde veremos que serán virus de transcripción inversa o virus de transcripción común, si son virus de ARN o ADN, o no sé. Un virus va a tener únicamente su material genético, ¿sí? Y este material genético, como dijimos, puede ser uno o puede ser otro, no los dos, ADN o ARN, ¿sí? Ahora, este material genético estará protegido por proteínas, ¿sí? Entonces, a estas proteínas las podemos clasificar de dos formas. Proteínas que son estructurales
o funcionales. Proteínas estructurales como las que forman a la cápside. Proteínas estructurales que forman las llamadas proteínas de superficie. Ahorita vamos a platicar de eso. ¿Sí? Entonces, proteínas estructurales o funcionales. Las estructurales son las que forman pues, precisamente sus estructurales funcionales, son las que van a servir como enzimas, enzimas de transcripción o enzimas de replicación o polimerasas o lo que sea, sí, que necesita el virus para poder aprovechar el material genético de otra célula y poder replicarse, ¿sale? Entonces, pues, proteínas y material genético. Y estas proteínas y este material genético se van a organizar en las siguientes estructuras: ácido nucleico, cápside y envoltorio. Pero por acá hay preguntas. Había una pregunta en el examen sobre virus que decía, ¿cuál es la proteína del virus que desencadena una respuesta inmunológica? Ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Ahorita contestamos esa pregunta. Chiquitos, pero peligrosos, exactamente. Sí, son partículas muy, pequeñas, pero pues, que pueden causar infecciones de gran importancia. ¿Cuál es el tipo de virus más peligroso? ¿ADN o ARN? Cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Porque hay virus que tienen ADN, ¿sí? Propio, que simplemente van a agarrar el ARN de nuestras células, ¿sí? Y pues van a ser muy patogénicos. Porque piensa en el virus. em, Algún virus hemorrágico como el dengue, ¿no? El dengue que es un ADN virus. Entonces ese ADN virus simplemente inyecta su material genético a nuestras células. El ADN toma nuestro ARN y empieza la replicación de sus proteínas, ¿sí? Y el dengue es una enfermedad bastante peligrosa, ¿sí? Por ejemplo, acá, el ARN, pues hay un virus como el virus del papiloma humano, ¿no? Que es ARN. Entonces, ese virus también puede ser bastante patogénico, sobre todo en mujeres. Entonces, no hay ninguno que sea más que el otro. ADN o ARN son indistintamente peligrosos, ¿sí? A ver, aquí me ponen la pregunta. ¿Cuál es la...? Ah, ya. Sí, ahorita la revisamos. Vamos a revisamos. ¿Sale? A ver. Dentro de la presentación. Y bueno, decíamos que un virus pues va a estar organizado por proteínas y ADN. ¿Cómo se organizan esas proteínas? Bueno, ojo aquí porque luego nos preguntan de esto, ¿eh? De hecho, ahorita probablemente se conteste la pregunta que me hicieron hace un momento. Entonces, primero, ¿qué es esto? El ácido nucleico. Ya dijimos, el ácido nucleico pues, no es otra cosa más que el material genético. ¿Sí? Material genético. Y como ya platicamos, puede ser ADN o puede ser ARN. Siendo ADN, siendo material genético, la función de este ácido nucleico será la replicación, ¿sí? La replicación del virus. O sea que este material genético es el que le va a permitir multiplicarse dentro de nuestras células, producir más proteínas virales, más partículas virales y por consiguiente más virus, ¿no? Entonces, pues el ácido nucleico es el encargado de la replicación. ¿Sí? Es un material genético y ya dijimos, puede ser ARN o puede ser ADN, cualquiera de los dos, no los dos, uno u otro, pero no ambos. ¿Sí? Y gracias a esto, pues, se le atribuye la función de infectividad. ¿Sí? Ya saben que infectividad, pues la capacidad de invadir un tejido. ¿Sí? Entonces, gracias al ADN se replica y puede invadir. Luego por acá tenemos es la cápside, ¿sí? Entonces, esta cápside, chicos, va a ser una estructura poliédrica, ¿sí? Una estructura poliédrica como una figura geométrica, pues, como una figura de varias caras. Y las caras que forman esa figura serían los capsómeros, ¿sí? Estos llamados capsómeros. Entonces, los capsómeros son estructuras proteicas, ¿sí? Que se van a organizar para formar, así como lo voy a decir, bueno, un prisma, algo así, formado por varias caras. Varias caras. No me salió.
caras. Cada una de estas caras, o bueno, mejor vamos a decir, algo así, imagínense que cada una de estas es una cara, ¿no? Entonces, cada una de estas caras es un capsómero. Esto sería un capsómero. Este otro. Cada una pues de estas es un capsómero, ¿no? ¿Y de qué están hechos estos capsómeros? Pues de proteínas, ¿sí? Entonces, la cápside es una estructura proteica, ¿sí? Una estructura proteica poliédrica que tiene como función proteger al material genético, ¿sí? Proteger al material genético del virus. Y al mismo tiempo pueden actuar como los determinantes antigénicos de este virus, ¿perdón? Ojo con esto, que ahorita vamos a diferenciar mucho detalle, ¿de acuerdo? Y aquí es donde les digo que se nos puede confundir la cosa. Entonces, pues, esta cápside, como antígeno, es el que va a estimular, pues, precisamente la respuesta inmunológica, ¿perdón? Y aquí es donde hay que poner mucha atención, porque ya un virus que tiene ácido nucleico y cápside, ahí está, ya puede ser un virión, ya es un virus, pues, ¿sí? Y entonces este ya puede servir como antígeno y ya puede producir la respuesta. Pero hay algunos virus que desarrollan las llamadas envolturas, ¿sí? Entonces esta envoltura, mucho ojo aquí, es una estructura de naturaleza lipoproteica, ¿sí? O sea, como si fuera una membrana plasmática, ¿sí? Miren, de composición similar a la membrana plasmática, ¿sí? De la célula infectada. Por eso en algunos casos les he dicho, pues la cápsula, perdón, la envoltura de un virus es como una membrana robada, porque un virus no puede producir fosfolípidos, ni proteínas, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces tiene que tomar la membrana plasmática de la célula que está infectando y de esta manera construir su cápsula. Entonces, es una membrana robada, ¿no? Véanlo así. La envoltura es una membrana plasmática, pero ¿sí? Y esta envoltura pues va a tener la función de proteger, ¿sí? Proteger pues, y adicionalmente este virus. Entonces, en esta envoltura nosotros podemos encontrar por ahí algunas proteínas de superficie que podemos destacar, ¿sí? Entonces vamos por acá, unos diagramas para tratar de explicarlo un poquito más detallado. A ver, entonces fíjense, aquí tenemos dos tipos de virus, dos tipos de virus. Antes de empezar con esta explicación. Acá. Y el conjunto de todo esto, ¿sí? Ya sea ácido nucleico, cápside, ¿sí? O ya sea un ácido nucleico, la cápside y la envoltura, me van a producir dos cosas, ¿sí? Ácido nucleico y cápside ya es un virión, ¿sí? Ya pueden funcionar como una partícula viral, perdón. Un ácido nucleico, una cápside y una envoltura también son virión, ¿sí? La diferencia es que si solo hay ácido nucleico y cápside, este es un virión, es uno, ¿sí? Si hay ácido nucleico, cápside y envoltura, este es un virión, pues evidentemente envuelto, ¿sí? ¿Me explico? Si solo están estas dos, es un virión desnudo. Si están estas tres, es un virión envuelto, ¿sí? Si solo es ácido nucleico y cápside, es un virión desnudo. Si es ácido nucleico, cápside y envoltura, es un virión envuelto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este diagrama acá. Tenemos un virión envuelto y aquí un virión desnudo. ¿Qué diferencia hay? Es que miren, tiene su material genético, ¿sí? Tiene su cápside y además tiene su envoltura. Y este solo tiene material genético, ¿sí? Cápside. ¿Sale? Pues ahí está. Vamos a ver entonces qué estructuras podemos destacar aquí. ¿Qué estructuras podemos destacar aquí? Hay un término que se utiliza muy comúnmente en estas preguntas sobre los virus y nos ponen el término proteína de
Superficie, ¿sí? Quiero que pongamos en contexto esta palabra, ¿sí? Quiero que pongan en contexto esta palabra para que entiendan a qué se refiere con eso. O sea, se lo graban de memoria, pero no entienden qué es. A ver, contesten una pregunta aquí en el chat. Contesten ustedes. Siendo yo un ser vivo, ¿sí? Yo que soy un ser vivo, que soy un organismo, que soy un conjunto de aparatos y sistemas. ¿Cuál es mi superficie? ¿Cuál es mi superficie, chicos? Exactamente, muy bien. Esa es mi superficie, ¿verdad? A ver, ahora piensen, en una bacteria gram negativa, ¿cuál sería su superficie? Una bacteria gram negativa, ¿cuál sería su superficie? La membrana externa, exactamente. Muy bien, muy bien. En un hongo, ¿cuál sería la superficie? En un hongo, ¿cuál sería la superficie? En un hongo microscópico, obviamente. La pared celular de quitina, exactamente. Muy bien, me van siguiendo. Ahora vamos a pasarlo al contexto de los virus. Un virus envuelto, escuchen bien la pregunta, en un virus envuelto, ¿cuál sería la superficie? Un virus envuelto, ¿cuál sería pues, la envoltura exactamente? Virus envuelto, la superficie es la envoltura. En un virus desnudo, ¿cuál sería la superficie? Un virus desnudo, ¿cuál sería la superficie? La cápside. Ahí está. Ya lo tienen. Ya. Ahí está. Ya lo tienen, chicos. Ahora nada más escuchen lo que voy a explicar a continuación. Ya lo tienen. En un virión envuelto, es más, vamos a anotarlo. En un virión envuelto cuya superficie y la superficie es la envoltura, su superficie es la envoltura. ¿Sí? En un virión desnudo, su superficie es la cápside. ¿Sí? Entonces nos pueden preguntar cuáles son las proteínas de superficie. Vamos a entenderlo. Ya dijimos, la superficie de un virión desnudo es la cápside. Entonces, ¿de qué está formada la cápside? De capsómeros. Entonces, las proteínas de superficie, virión desnudo, son los capsómeros, ¿sí? Ahora vean que hay algunos que pueden proyectar también por ahí fibrillas. Estas también son proteínas de superficie. Nunca he visto que me pongan esto en un examen de admisión, ¿sí? En estas nunca he visto que me pongan fibrilla, ¿sí? Pero sí nos ponen por ahí capsómeros, ¿sí? O nos ponen así a secas, proteína de superficie. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la proteína de superficie de un virión envuelto? Bueno, en un virión envuelto nosotros vamos a encontrar estas llamadas espículas, ¿sí? Entonces, por ahí nos ponen también como alguna opción esto de las espículas, ¿sale? Entonces es muy indistinto, chicos. Ese término es muy, muy general, ¿sí? Muy, muy general, porque nos dicen, ¿cuál es el que causa la respuesta inmunológica? Pues evidentemente la proteína de superficie, ¿verdad? Ya lo platicábamos, era el determinante antigénico, ¿sí? Le daba propiedades antigénicas al virus, ¿sale? Entonces, ¿quién causa la respuesta inmunológica? La proteína de superficie. ¿Pero en qué virus? Nos tienen que, nos tienen que especificar. Un virus desnudo, pues la cápside o los capsómeros, las fibras. En un virus envuelto, pues las espículas, ¿no? A ver, déjenme revisar la pregunta. Déjenme revisar la pregunta y la tratamos. Se entendió lo que explicamos, ¿verdad? Sí quedó perfectamente claro qué onda con eso. A ver, en la pregunta nos decía, virión, virión, proteína de superficie y ácido nucleico. Yo creo que ahí pueden contestar perfecto, ¿no? Ácido nucleico, no. Dijimos que el ácido nucleico es el encargado de la replicación. Virión, pues es la partícula viral completa. Proteína de superficie es precisamente la que causa la respuesta. ¿Sale? Entonces, si la pregunta va orientada a eso, ¿quién causa la respuesta inmunológica? En general,
en general, las proteínas de superficie. Ahora, si me ponen más opciones más concretas, bueno, pues puedo poner espícula o puedo poner algo así, ¿no? Entonces, pues en esa pregunta que tenían en su examen es precisamente la proteína de superficie, ¿sale? Este, Entonces, chicos, ¿quedó claro cuál es la función de cada una de las estructuras de un virus? ¿Cuál es la diferencia entre un virus desnudo y un virus envuelto? ¿Sí? A ver, el virión, si es un virus recién hecho, podríamos decirlo así, pero no sé a qué te refieres con recién hecho. No, el virión, pues es más bien como la partícula completa, ¿sí? Todo esto, ya la estructura lista para infectar. ¿Cuál es la función del virión completo? Pues precisamente eso, infectar un huésped. ¿Sí? Es la función del virión. La pregunta decía, ¿cuál es la estructura del virus? Que produce una respuesta. Nada más. ¿Sí? La respuesta es proteínas. Entonces, ADN y ARN solo transmiten la información genética. Sí, la cápside no puede transmitir información. ¿Sí? Entonces, pues vamos ya nada más a contestar por acá estas. Nos dicen, ¿cuál es la estructura de los virus responsable de la replicación y el genético? Pues, obviamente los ácidos nucleicos. ¿Verdad? Acá, ¿cuál es la estructura de los virus que le da la capacidad de infectar a otras células? Bueno, pues aquí sería la proteína. Y bueno, pues ya han visto cómo les preguntan otras cuestiones. ¿Sale? Bueno, pues listo, chicos, ya con esto terminamos el tema de biología. Y es un tema muy, muy extenso, pues, pero solamente pues a lo más básico para su. ¿Vale? A ver, déjenme checar por acá. Dice, entonces las envolturas son membranas robadas, sí, entre comillas, exactamente, una membrana que toman de su célula huésped. Y más que, o bueno, yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? Una membrana plasmática es una estructura lipoproteína. ¿Sí? O sea, fosfolípidos y proteínas. Ténganlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues entonces ya con esto terminamos este tema. Ya con esto terminamos microbiología y me gustaría que mañana empezáramos farmacología. Entonces, me voy a ocupar en un momento, probablemente no suba la presentación. Si no subo la presentación, ¿dónde la pueden encontrar? Pueden encontrar esta presentación en el grupo de los seminarios, ¿sí? Si se me olvida subirla al rato, búsquenla en el grupo de los seminarios, ¿de acuerdo? Pues es todo por hoy, chicos. Sería todo de mi parte y nos vemos. Adiós.